Estas plantitas tienen alrededor de 10 días, 10-11 días que germinaron o que comenzaron a germinar, ya tienen su primer par de hojas, entonces es el tiempo perfecto para hacer el trasplante sin ir a dañar las plantas. Si las dejamos que crezcan mucho, desarrollarán muchísima raíz, en especial estas que son muchas en el mismo lugar, y luego para separarlas romperíamos algunas de ellas, lo que estresaría muchísimo las plantitas y podríamos llegar a perder algunas de ellas por deshidratación. ¿Qué vamos a necesitar? A mí me gusta trasplantar en vasos. Estos son vasos que he reutilizado ya por varias ocasiones, son vasos desechables, con la diferencia de que tienen orificios en la parte de abajo para permitir el drenado del agua. Si dejamos las plantitas con mucha humedad durante mucho tiempo, terminarán pudriéndose, entonces para evitar eso hay que ponerle orificios en el fondo. También he estado utilizando estas macetitas, son macetitas de 3 pulgadas y nuevamente son reutilizadas. Puedes utilizar casi cualquier recipiente, más o menos que sea de este tamaño. Recordemos que este es un primer trasplante, no es el trasplante definitivo. En este tamaño de vaso se pueden quedar aproximadamente 2 meses, lo que sería suficiente tiempo ya sea para preparar las macetas donde las vas a colocar de manera definitiva o para preparar el terreno donde las vas a poner. Vamos a utilizar agua. A esta botella yo le hice algunas perforaciones en la tapadera para crear el efecto regadera, y vamos a necesitar sustrato. Por lo regular yo hago mi propia mezcla, pero en esta ocasión voy a estar usando un sustrato comprado que ha funcionado bastante bien, pero siempre existe la posibilidad de que un sustrato que me funcione a mí en mi clima no te funcione de la misma manera en tu clima. Por ejemplo, este sustrato me gusta porque retiene muchísima humedad, pero yo vivo en el desierto, vivo en el norte de México, vivo en la frontera con los Estados Unidos, es puro desierto. Si tú vives en climas que son más lluviosos o más húmedos o con menos temperatura, quizá un sustrato con tanta retención de humedad pueda terminar perjudicando tus plantas. Entonces busca un sustrato que drene muy bien y que retenga la humedad más o menos que tú necesites para tus plantas. Antes de comenzar a trasplantarlos, quiero comentar que sí nació la última semilla, entonces fueron 9 de 9, y que en estos semilleros no los voy a trasplantar todavía. Aquí pueden durar alrededor de un mes y medio, ya cuando crezcan más, entonces ya los trasplanto. Este se va a quedar así. Y como estos son los más sencillos, con estos voy a comenzar, que son los Giphy Pellets. En algunos de ellos pusimos 2 semillas y nacieron 2 plantas. Entonces yo lo que hago es ver cuál se encuentra en mejor estado y retirar la que esté más pequeña o la que se vea más débil. En este caso esta está creciendo incluso de lado, esa es la que voy a quitar. Nada más se arranca. Estas ya es decisión tuya si quieres meterlas en sustrato, cuidando un poco la humedad se desarrollan normalmente. Yo no necesito tanta planta, entonces me voy a quedar nada más con una. Listo, son una planta por Giphy, son 4. Estas voy a trasplantar primero porque son las más sencillas. Vamos a llenar nuestro recipiente, nuestra maceta, más o menos a que el Giphy quede cubierto, pero que nos quede más o menos un margen de 1 centímetro aquí en la orilla. Entonces voy a llenar mi maceta, mi vaso, hasta la mitad, luego colocar el Giphy. Ya que tenemos el vaso con el Giphy, vamos a agregar sustrato alrededor a modo de que quede todo cubierto, o incluso podríamos dejar un medio centímetro por debajo de lo que es el Giphy. Así por los lados, cuidando de no maltratar la planta, siempre buscando que quede derecha. Si la dejamos que quede inclinada es posible que no se enderece, entonces buscando que quede más o menos derecha y centrada para que tengan el mismo espacio las raíces hacia un lado y hacia el otro. Presionamos un poco el sustrato, nada más para que no queden bolsas de aire, y ya quedó listo. Esa es la ventaja de los Giphy Pellets. Le voy a poner el nombre antes de que se me pase. Esta variedad se llama San Bahar ornamental.
Son unos chiles redondos en una planta bastante compacta, unos chiles como de 3 centímetros de diámetro más o menos. Y a mí sí me gusta ponerles la fecha en que fueron germinados para llevar un control de cuántos días les toma llegar a flor o llegar a un fruto maduro. Mismo procedimiento con el que sigue, sustrato hasta la mitad, el Giphy más sustrato, lo presionamos un poco y está listo. Así de sencillo es con los Giphy. Voy a trasplantar las otras dos y regreso. Bueno, ya tengo las 4 trasplantadas, las 4 de los Giphy pellets. Esta se puede volver a lavar y volver a utilizar. Solo hay que agregarle un poco de cloro para que no vaya a quedar algún hongo ahí y nos vaya a afectar la siguiente germinación. Ya para finalizar solamente hay que agregar agua, la suficiente hasta que comience a salir por la parte de abajo. Nuevamente les recomiendo hacerlo con alguna regadera, algún aspersor, una botella como esta para no mover la planta del lugar. Si le echamos con agua muy fuerte se va a doblar, incluso se puede quebrar. Este sustrato drena bastante rápido, por eso se los estoy recomendando. Estas 4 ya están. Las siguientes van a ser las de esta charolita, que por lo regular es lo que la mayoría de la gente usa, algún tipo de contenedor más grande pero con menos sustrato, pero el mismo procedimiento que vamos a usar en estas se va a usar en los vasos, ¿okay? Yo lo voy a hacer porque es como que lo más común. Para estas vamos a llenar los vasos completamente de sustrato. Yo lo que hago es llenarlo hasta el borde sin presionar ni nada, solo sustrato. Y una vez que ya está hasta el borde, ya presiono lo que me hace falta. No lo compacta, no te preocupes. Siempre y cuando el sustrato tenga buen drenado, no se va a compactar. Como no necesito todas estas plantas, voy a trasplantar solo 4. Lo siguiente que hay que hacer es con algún objeto plano, puede ser una cuchara, una batelenguas, un palito de paleta. Vamos a seleccionar las plantas que queramos usar. Esta se ve bien, esta se ve bien, esta se ve bien y esta se ve bien. Entonces voy a sacar esta de aquí, siempre tomando las plantas por las hojas, no por el tallo. Vamos a hacer el orificio que sea necesario para meterlas, que sería más o menos de ese tamaño. La agarramos, empujamos todas sus raíces hacia el fondo, no importa si quedan dobladas o no, se va a acomodar. Y le acomodamos el sustrato de manera ligera, sin presionar, y así lo dejamos. El agua es la que va a hacer que todo el sustrato se acomode a las raíces. Entonces agregamos agua, bien hasta que escurra por la parte de abajo. Ya eso nos va a dejar las raíces en el lugar que deben de estar. Ahí quedó. Ya no tiene movimiento hacia ningún lado. Esta ya está lista para empezar a crecer en esta maceta. Nuevamente hay que ponerle el nombre. Voy a poner uno más, nada más para que quede bastante claro. Pueden ver que las raíces no son muy grandes todavía, entonces es sencillo separarlas. Si las dejamos crecer más de esto, las raíces se van a enredar unas con otras y va a ser más complicado sacarlas. Mismo proceso, todas las raíces hacia adentro, le acercamos el sustrato y nuevamente agregamos agua. Esta es agua natural, agua potable, agua de la llave. No tiene absolutamente nada. Lo que haya en el sustrato las va a hacer crecer un poco más. Ya que estén un poco más grandes, les digo cómo es que se hace la fertilización. Voy a seguir con las otras dos y ahí regreso. Estas que quedaron en la charola se pueden dejar aquí hasta una semana más y luego hacer el trasplante, o ya tú decides qué haces con ellas. Ya se quedan destapadas nuevamente en un lugar que les dé iluminación. Y como lo comenté, con las que están en vaso el proceso es exactamente el mismo. Con cuidado vamos a ablandar un poco el sustrato, nada más apretando las orillas, y ya con ligeros golpes vamos a sacar todo lo que es el sustrato con las plantas. Lo colocamos ya sea en la charola, en el lugar donde estés trabajando, y separas todas las plantitas y ya están listas para trasplantarse.
Aquí las voy a dejar nuevamente unos días más en lo que les busco espacio. Y bien, en cuanto al trasplante, eso sería todo. Como te comenté, aquí pueden durar 2 meses fácilmente en lo que ya decides dónde las vas a poner, y en este punto no llevan fertilizante. Ya para concluir, solo resta colocar las plantas en un lugar donde les dé sol, pero de manera filtrada, diría yo. Yo aquí lo tengo en un invernadero, pero igual puede ser debajo de un árbol, en tu Porsche, donde les dé luz de manera indirecta. Y con esto llegamos al final de este video. Me despido no sin antes recordarte de que si quieres ir conociendo más variedades o cómo cultivar chiles en tu casa, te invito a suscribirte. Mi nombre es Saúl, nos vemos en el siguiente video.